Tú no vas a dejar de ser mamá de los 7 y hay formas, muchas, de volver a crear. Sí, de gestar. De gestar. De proyectos, bueno, de Federico. Terminé el libro, lo edité en Amazon, porque dije, esto no lo vuelvo a hacer sola, me da ataque, Sí. porque hacer una autoedición en Chile es para llorar, porque tenéis que hacer toda la pega. Puedo ser los sentimientos de un hombre, puedo sentir cuando tengo 16 años. Es muy rico. Y fue todo un recorrido. Fabuloso. Yo creo que o sea, fuiste viendo la sincronía, te fuiste abriendo, busquilla, preguntando. Total. O sea, encuentro que todo Además hay una cosa física. Muchos odian los cambios, pero son los que nos transforman. Muchos los evitan, pero son los que nos hacen crecer. Y cuando los aceptamos, nos llevan a otro nivel. Les doy la bienvenida a Benditos Cambios, un podcast donde escucharán historias de personas que se reinventaron y escucharon su voz interna incluso cuando parecía imposible. Cada historia es una invitación a confiar en el proceso y a ser valientes. Soy Marieta Vallespir, ingeniera y coach, y hoy te invito a ser parte de este recorrido. Hoy nos acompaña Josefina Rillón, autora del libro Volví a nacer, publicado en 2020, una novela inspirada en hechos reales sobre adopciones ilegales en Chile y otros países, que busca visibilizar una práctica que marcó a muchas familias, incluso desde los años 60. Josefina también escribió No eran coincidencias, publicado en 2024, y años antes ya había escrito y lanzado 2 novelas, Federico sí o sí poeta, el 2013, y Federico no más silencio, 2015. Ambas de la editorial Zigzag y recomendadas en el plan lector escolar para niños de 5º y 6º básico. En este episodio de Benditos Cambios conversaremos sobre algún momento en su vida en que se redefinió su ruta, donde se atrevió a hacer algo distinto y que finalmente la llevó a compartir sus historias, su imaginación y sabiduría a través de los libros. Bienvenida, Josefina. Sabiduría. Total. Lo que viene de increíble, lógico. Lo que uno es. ¿Cierto? Claro. Sí. Bienvenida. Gracias. ¿Qué momento en tu vida quieres traer hoy día a la conversación? Me gustó esto del punto de inflexión cuando uno toma decisiones que van a ser importantes en la vida. Bueno, a pesar de que uno nunca sabe qué tanto ni cuánto van a durar. Sí. Pero en el caso personal fue un momento bastante como puntuales, como me han pasado en la vida, me han pasado cosas bastante curiosas, grandes y más chiquititas, que suceden porque sí. O sea, para mí porque sí, pero de repente tiene todo un sentido, después lo puede comprender uno. Claro, con el tiempo uno lo ve con perspectiva, ve el impacto y el efecto que tuvo. ¿Por qué sucedió? Ahora, siempre... como te decía, yo soy una persona muy cercana a Dios y rezo mucho. Entonces nunca está alejado de la mano de Dios y del plan que tiene para cada uno. Ahora, uno no lo sabe, entonces es bueno encontrarse con esas sorpresas. Sí, y confiar. Y confiar. Empezar a confiar más. Exactamente, y estar abierta a todo lo que viene. Entonces yo estudié pedagogía básica en la Católica. ¿Ya? También llegué por coincidencia a la pedagogía básica porque yo quería estudiar leyes o historia. ¿Qué pasó? Que no me dio ni un cuarto puntaje ni para el primer escalón de la escuela de Derecho. Pero llegué muy bien. Me encantó estudiar pedagogía básica. Al principio me costó un poco, porque en el colegio no es que me fuera tan bien. Entonces, tener una estructura de estudio y todo eso me costó un poquito. Pero lo logré, me encantó. Trabajé como profesora básica. Ejercí poco porque me casé joven. Y comencé a tengo 7 hijos, entonces los niños vinieron bastante seguido. Uno tras otro. Si uno tras otro, claro. Entonces tuve 4 primeros muy seguidos, después de 4 años tuve 3 más. Lo que significa estar criando 4 niños es mucha pega. Dedicación completa. Claro, pero a pesar de todo, siempre tuve inquietudes no claras. Ya. Tengo que decirlo, no claras para ningún lado, porque trabajé, me tocó también por esas cosas de la vida, ser gerente comercial, imagínate, de una empresa importadora que traía pinche. ¿Y cómo llegaste ahí? Bueno, es largo, por cosas, de la vida. por A, B, Coincidencias. C. Claro, por coincidencias y porque, bueno, imagínate si no sabía hacer una boleta, y de ahí tuve que pasar 2 días después a hacer una importación, hacer todos los trámites de importación. Entonces yo dije, bueno, lo más fácil, como lo haría una profesora, a partir de cuaderno, perfecto, torre,
lápiz. Tomando apuntes. A donde la gerente de Asuntos Exteriores o Comercio Exterior del Banco Edo, no me voy a olvidar nunca. Cacho. Pedí una hora y le dije, mira, tengo que hacer una exportación. Tú explícame. Pero explícame con dibujo. O sea, había una vez un avión, ¿me entendí? Sí. Fue un amor. Y me explicó todo. Entonces yo iba tomando nota. Listo. Primero básico. Y lo logré. Incluso tuve que ir a Buenos Aires a un evento de la empresa. Fantástico. Ahí trabajé. Eso te iba resultando, y confiando también en ti, porque fuiste a buscar, igual que hiciste con este libro, que tuviste que investigar harto. Sí, investigué harto, o sea, siempre... y con todos los libros. O sea, que al final, cuando uno escribe, aprendí que tú tienes que hacer, o sea, es importante dar información de la novela, mientras tú narras. La información tiene que ser dada para hacer un contexto, pero una información que no se note. Sí. Perfecto. No sé si te diste cuenta en el libro. No, es que me encantó. Por favor, léalo. Volví a nacer. Ya, entonces tú ya tenías esto de investigar. Ir a buscar ayuda también, porque podrías haberte quedado en el escritorio frustrada, pero tú partiste y fuiste a hablar con la gerenta comercial. Soy ejecutiva al final del día. Sí, buscas ayuda. A pesar de que soy bastante dispersa en unos aspectos, y en otros soy muy alemana, muy estructurada. Entonces, la mezcla a veces funciona bastante bien. ¿Y te funcionó? Después ya vino 3 guaguas más, y entre medio, siempre haciendo alguna que otra cosa chica. Yeah. En cuanto a literatura o escritura, trabajé como 6 meses en un colegio que me contrataron solo para escribir un libro de religión, que yo no conocía nada de la congregación que me había contratado, pero como soy también un poquito, entonces estudié un poco de qué se trataba el espíritu de esa congregación y hice un libro de primero básico, con cuentos, actividades, basándose un poco en cuál era la línea. Y tú también tenías la pedagogía adentro. Lógico. O sea, porque si era destinado a primero básico. Es otro la llegada. Exactamente, entonces sabía manejar las actividades y cosas. Y bueno, y después esas cosas, pues más grandes, hice cosas por aquí y por allá. Pero resulta que siempre tenía la inquietud de las preguntas personales que uno se hace, ¿para qué sirvo? ¿Dónde voy? ¿Quién soy? Las crisis existenciales. Que yo creo que todos pasamos por... Todos. Sí. Y las respuestas no iban llegando muy fácil, porque hay mucho distractor. Sí. Al tener 7 hijos, total, una familia de hermanos, 6 hermanos, cantidad de amigas, numerosos, la vida te come. Sí. Bueno, entonces las respuestas no eran tan fáciles. Pero a medida que pasó el tiempo, cuando también trabajé siendo otra vez gerente de venta de una empresa que hacía chocolate. ¡Ah, no, qué rico! No, fantástico. Y llegué por casualidad también en una reunión de un retiro que habíamos tenido. Me encontré con una pareja que yo nunca había visto. ¿Y qué haces tú? ¿Qué hago yo? No tengo idea. No, nosotros hacemos chocolate. Y yo digo, no, me muere la cosa más rica. Imagínate trabajar ahí. Y de repente, ¿querés trabajar con nosotros? No. ¿Viste? ¿Pero cómo? ¿Haciendo qué? Bueno, nos fue estupendo porque se me ocurrían muchas cosas y empezamos a vender chocolate. Ellos vendían en su casa una cosa chiquitita. Y dije, no, esto tiene que ampliarse. Como si hubiera estudiado ingeniería comercial. Pero te nacía. Me nacía. Porque te metías en el lugar, como estás dentro de... Como es que eso tengo yo, pues como que me transformo. Sí. Eso me transforma, me entro. Y abre las posibilidades. O sea, porque igual te abriste la posibilidad de trabajar en uno, podrías haber dicho, no, yo qué tengo que ver ahí. Claro, pero ahora no es que yo me comiera todos los chocolates, pero un poquito. Y dije, no, esto lo vamos a ampliar, es muy entretenido. Y abrí un mercado nuevo, que era, como mi marido tenía una empresa inmobiliaria y constructora, yo dije, ¿sabéis qué? Cuando entreguen los departamentos, entreguemos un regalo. Ya. Y hacíamos regalos, tuvimos muchas empresas que yo buscaba distintas formas de entregar el regalo, que sirviera para el departamento, que por ejemplo una hielera bonita, con un champán y adentro, en vez de hielo poníamos chocolate, por ejemplo. Y muchos eventos de laboratorios, cosas así que inventábamos distintas formas. Trabajé como 4 años en eso. Me acuerdo, nos ganamos un proyecto con Cruz Verde, para 2 años seguidos, para los chocolates de Pascua de Resurrección. Pero esto estoy hablando que tuvimos que hacer 100.000 chocolates
de huevito. Entonces yo tenía toda mi familia, que no son pocos, más los amigos, más los vecinos, más los monos que aparecían. O sea, tú movilizás tu entorno también. Pero, o sea, hay un impacto. Obvio, el impacto completo transformado en los chocolates. Y haciendo chocolate, pero mira, te juro que era como una empresa. Todos sentados en el comedor, 3 días seguidos, casi sin dormir, para llegar a los 10.000 chocolates. Tenía que llegar, po. Claro. Bueno, y de ahí, bueno, se terminaron los chocolates, porque ya no está bien. Yo dije, no quiero vender ni un chicle más. Ya, too much. Y hasta acá de vender. Claro. ¿Y qué quiero hacer? Vuelta a la pregunta. Nada, no me aparecía. Y un día, bueno, yo iba a cumplir 50. Y los niños ya estaban todos más grandes. Sí. No me requerían tanto, comillas, porque los 7 me requieren hasta el día de hoy, pero no tan encima, ¿me entiendes? Sí, te da un poco más de libertad. Un poco más de libertad. Qué importante hacerse las preguntas. Claro. Porque te lo hiciste. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Claro. Venta no. ¿Para qué soy buena? Venta no, ya basta. No voy a venderme nunca más nada. Y no sabía, de verdad no sabía a qué, ni cómo, ni estudiar también me daba lata. ¿Y estudiar qué? Si esa era la pregunta. Porque si yo hubiera dicho, he soñado toda mi vida con estudiar química y farmacia, pues bien. Pude, claro. Era claro, pero en este caso no. Claro. Y dado mi déficit atencional superlativo, tampoco me daba a esa altura del partido. Entonces un día, yo tengo una casa en el sur. Entonces un día caminando como salía a caminar en las mañanas con una amiga que trotaba al lado y yo caminaba. Y de repente, apito de nada, me viene a la cabeza como así un ladrillazo. Y yo siempre rezaba, decía, Señor, dime, reinvéntame. Pero dime tú qué. Porque guíame, ¿por dónde vas? No, más fácil, reinvéntame, en concreto. Porque yo ni siquiera te puedo dar ni una pista ni los elementos para que hagas tú el puzzle. Yo no sé nada. Iba caminando, entonces, como te digo, y de repente me viene como un ladrillazo y empiezo a declamar una poesía que yo sabía, que me había aprendido a los 18 años, en voz alta, fíjate, como las locas. Empezaste. En el campo. Y empiezo, no sé qué, y mi amiga que venía al lado me dice, pero, perdón, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿En qué minuto? ¿En qué minuto? Y me dice, pero qué cosa más preciosa, ¿dónde lo sacaste? Es que me vino a la memoria, fíjate que me la aprendí, de una española, lo más dramática que hay la poesía. Y me dice, pero es que está genial, a ver, dímela de nuevo. Y empiezo yo, y me dice, ¿sabes qué? Tú tendrías que hacer esto. Mira. ¿Hacer qué? Contarle poesía, pero a los niños, me dice ella. Misma que después aparece en mi historia con el último libro. ¿Pero cómo tú creí? Claro, me dijo, sí, demás. Y de repente, yo, ¿sabes qué? En ese momento tenía buena memoria y me encantaban los niños. Y dije, ¿qué pasaría si en vez de ser cuentacuento, como hay muchas, si soy declamadora de poesía y le enseño a los niños a decir poesía? Que nunca, en mi vida había dicho poesía aparte de esa. O sea, ya era un camino curioso. Y empecé a pensarlo en ese verano. Le volví a decir la poesía al grupo de amigos en la playa, no sé qué, tanto chocho. ¿Y sabéis qué más? Para allá voy. Y empecé en marzo a buscar poesías, pero yo dije, si digo poesía, van a tener que ser poesía simpática, con humor, y que le llegue a los niños, que sea una cosa fluida. No voy a andar No como un pedestal, sino como algo más cercano también. Claro, porque si era como los cuentos. Y entonces llegué a Santiago y empecé a buscar especialmente poesías de Argentina, que son muy simpáticas. Bueno, cuento corto, junté, te invento, 10 poesías. Me las aprendí. Además, tenía para cada poesía un elemento que como de disfraz. Característico. Que acompañaba a la poesía. Bueno, y llamé patuamente a varios colegios, que yo conocía profesoras, qué sé yo, y fui a los colegios. Perfecto. No, ¿sabes lo que fue? 8 de la mañana, niños de kinder, con las mechas paradas. No. Conversando. No, fantástico. Y además, en esa época había una poesía que era como más dulce. Entonces yo normalmente tomaba a algún niño y le decía, venga usted para acá. Y lo sentaba y mientras yo decía la poesía iba haciéndole cariño en el pelo, ¿cachai? Hoy día no se puede, me toman presa. No, pero es como muy maternal. Muy maternal porque la poesía tenía que ver con eso. Los niños se fascinaban, tuve que repetir, a veces me hacían repetir 2 veces. Imagínate qué lindo. Y de repente yo
me dije, ¿sabes qué? Yo no puedo ser tan patúa. Esto tiene que ser más profesional. Pero ya te ibas sintiendo segura haciéndolo. No, segura, porque yo sabía que yo tenía la voz y tenía la expresión corporal, la tenía. Pero yo dije, tiene que haber técnicas que yo no sé para ser más profesional esto. Obvio. ¿Cómo lo hago? Y me iluminé de nuevo y yo tuve en la universidad una profesora de literatura infantil, la Cecilia Bouchard, que es profesora de literatura infantil hace millones de años, autora de cantidad de libros para niños, y le mandé un mail. Yo dije, una vez no tenía idea de quién soy yo, pero no importa. ¿Qué pasa? Para que ella de repente me dijera, mira, lee tal libro, qué sé yo. Y se acordaba perfecto de mí y me invitó. Me dijo, yo tengo unos talleres de literatura creativa, tal día, ven. Le digo yo, pero si yo no sé escribir nada, ¿qué voy a ir a hacer a nada? Entonces me dice, ven y prueba. Como se te van presentando la oportunidad, claro, pero porque tú las buscas también. Las es como busqué, que se va dando, coincidencias claro. que se van sí. Y le hice caso, una vez más le hice caso. Sí. Fui, y éramos como 8 y todas escribían increíble. Entonces me sentí muy insegura, atroz. Como novata. Además, sin saber escribir, o sea, es que yo había escrito antes, se me olvidó decirte, también por cosas de la vida, me llegó una amiga que me dijo, como el 2008, me dice, ¿sabéis que yo estoy escribiendo unas columnas en La Tercera y no puedo seguir escribiendo, pero tú me tinca esta de que tú vayas a escribir súper bien? ¿Pero de dónde te tinca qué? Es como decirte, ¿de dónde sacaste eso? Claro, entonces me dijo, escribe. Nunca había escrito eso, jamás una columna, a lo más, como te decía yo, los resúmenes en la universidad. Y ya, bueno, me puse a escribir, ¿qué es lo más cercano que tengo? Ser mamá. Listo, chao, listo. Tu experiencia, anécdotas. Cosas de mamá. Y empecé a escribir y finalmente las columnas durante 2 años me las editaron en una revista de una inmobiliaria que repartían en los edificios, en las consultas médicas. Qué buena, ya. Bien simpático, que tenía mucho humor. Ya. Bueno. Para ti el humor es importante, ¿no? Muy importante. Lo has nombrado varias veces. Sí, po. Me encanta. Sí, es que mi familia... muy familiar, eso te iba a decir, que es muy de tu familia, y sale ¿no? solo. Sí, nace. Sí. No, es que con el humor uno llega a muchas partes. Y el humor ayuda mucho, ¿sabéis qué? Para mi gusto, la premisa del humor, primero, es reírse de uno mismo. Sí. Si uno no se ríe de uno mismo, y te tienes que reír una vez que te conoces, porque primero, si no te conoces, te produce angustia. Total. Te liquida. Pero cuando uno se ríe de sí mismo, es el primer paso. El segundo es ver en la realidad las cosas que pasan todo el día, y muchas que son como absurdas, pero que tienen un lado humano y que son cómicas, que es como que en el fondo esto no debería pasar, pero está pasando. Y la reacción de las personas o las situaciones en los ambientes, bueno, sale un poco. Yo soy bastante rápida en contestar las tallas, en esas cosas. Claro, yo más que público no me río tanto de las cosas que le pasan en las películas, qué sé yo. Me río más bien en las situaciones y soy buena. En mi familia tenemos divididos los que son públicos, y que buen público, o los que son los que producen, hacen las tallas. Sí, perfecto. Claro. A mí más bien me toca esa parte. Ya. Bueno, es que hace que un ambiente sea distinto. Claro. Más cercano, más liviano. Justamente, entonces soltáis. Además, en general, yo tiendo a echarme a las personas o las situaciones al bolsillo, no soy densa. ¿Y hay escrito de humor? Sí, pues si no te digo estas columnas. Pues sí. Fueron 2 años. Después los libros. Bueno, los libros, esto me lo los sufrí Federico. yo, no, pues. Esto me lo sufrí yo. No, pues porque los otros 2 Federicos tienen mucho humor. Ya. Claro. Ya, ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, la tarea básica era tener todos los días, todas las clases, una cosa escrita. Ya. Yo, por supuesto, tenía material, que eran las columnas, y las empecé a llevar, y hasta que un día me dijeron, bien, ahora algo nuevo, por favor, gracias. Ya. Y dije, ¿qué hago? Y yo tenía en mi escritorio, que tenía en mi computador, los niños siempre traen las cuestiones que traían de los cumpleaños, no sé qué.
y tenía una pluma, un lápiz con una pluma. ¿Ya? Y mi papá, que es escritor también, siempre me decía, mira, él tenía que escribir en una época, todos los días una columna para el diario La Segunda. ¿Ya? Por supuesto, igual tenía ahí un referente importante. Sí, mi papá. Pero yo no sabía, o sea, como que no era para ti, tú no. decías cómo era algo de él. Y además él escribía con humor, pues. Ese era su sello. Sí, pues. Entonces, y escribía columnas también para el Mercurio muchos años de crítica de televisión. Perfecto. Que era artista. Y siempre me decía, mira, si yo todos los días, yo no tengo tema para todos los días, pero como era una obligación, se sentaba y me decía, mira, de repente veo pasar una mosca. Pesco la mosca, la agarro, ¡pum! Y inventa algo. O veo una palabra escrita y me nace. Bueno, hay que tener también... Es que también hay que tener imaginación, porque no es que cualquiera se siente a mirar una mosca y se te ocurre. Bien. Entonces empecé a mirar, haciendo lo que decía mi papá, mirar mi pieza, el entorno. Hoja en blanco. Nada. O hasta que paré mis ojos frente a una pluma. Ya. Yo dije, pluma, y me acordé del Ruiseñor y la Rosa, del cuento de Oscar Wilde, del poeta, el poeta joven, que era un drama. El poeta joven la descripción es que era una cosa espantosamente dramática. ¿Que no salía de ahí? No salió, que era Troy, la sangre, ¿no? Macabro, se moría de hambre. Ay, no. Entonces yo dije, ¿y qué pasaría si en eso fue el 2011, en estos años del 2000 apareciera un niño, pero poeta, moderno? Ya. Porque la palabra poesía todo el mundo arranca. Ya. Y de repente me aparece y nace como cuando autofecundé a un personaje. Y de repente, pum, me aparece este personaje que le puse Federico. Las características. Federico empezó a armarse, empezó a ser él solo. Y apareció Federico, que decidió de un lunes al martes, de una noche a la mañana, se despertó decidiendo que iba a ser poeta. A pito de nada. Y este Federico comienza a buscar una musa, porque los poetas tienen que tener musa. Una inspiración. Y este Federico pasa, para que las personas entiendan un poco, es un estilo papelucho, porque está escrito en primera persona, es hombre, es cándido, es simpático, pero no es perno. Y comienza a buscar, es muy inocente, y empieza a buscar una musa y parte al mall, por ejemplo. Pero, y así a medida que van pasando cosas, él escribe poesía. Y ahí empiezo a escribir yo las poesías. Claro, es como... Nunca había escrito ni una poesía, imagínate de dónde. Y comienza a aparecer este Federico, se me empieza a apoderar de mí. Y el libro está escrito por capítulos, digamos. Son como pequeñas columnas, porque comienzan con un tema, se desarrolla y terminan. Hay el hilo conductor que es Federico, por supuesto, y la historia va desarrollándose. Y en el taller, o sea, cayeron en coma. La primera que cayó en coma fue la Cecilia. Y lloraban de la risa, se lloraban cuando las cosas que le pasaban. Pero tenéis que leerlo. Lo voy a leer. Son dos. Y le pasan cosas divertidas, se equivoca, mete la pata, pero al mismo tiempo lo retan porque le va pésimo en el colegio, porque por supuesto, los poetas tienen que estar como a 2 metros del piso. Y resultó, y me salía. Claro que a veces yo me auto boicoteaba, porque yo trataba de tener y trato de tener como un horario para escribir. Y en la ducha digo, no, ¿sabes que hoy día en vez de escribir me voy a ir al Jumbo? Para boicotear. No, fíjate que antes voy a ordenar el closet, a pito de escopeta. Porque millones de excusas. 25. Pero cuando ya el computador te mira así, como que te llama, digo, ya voy a tener que ir. Página en blanco, o sea, pantalla en blanco, ¿qué escribo ahora? Porque ya le habían pasado cosas A, B, C, y aparecía. De nuevo. Aparecía, y eso es gracias a Dios, porque yo de repente digo, Señor, por favor. ¿Habría ahí el espacio para eso? Claro. Porque tenía ahí la hoja en blanco ahí. Pero me sentaba. Estaba disponible. Claro. Entonces dejas que como que aparezca la inspiración. Exactamente. Yo digo, ¿cómo? Ya me voy a sentar. Voy a dar 10 minutos. Si a los 10 no aparece, me voy a ordenar el closet. Ya. Y aparecían. Fantástico. Bueno, y yo lo llevaba al taller, y en el taller se cortaban las venas con los Federico. Y como te contaba antes, como yo tenía mucha dislexia,
los primeros capítulos que llevé, igual como en los de las cosas de mamá, que había una editora en la revista, entonces yo ni siquiera me daba cuenta de lo que me corregía, no tengo idea. Perfecto. Y aquí aparecían muchas correcciones. Entonces yo dije, ¿qué te pasaba con claro, eso a ti? una frustración, porque quiere decir que mejor me retiro, efectivamente sigo vendiendo chocolate. Total, ya. Y la Cecilia fue clave y mis amigas me dijeron, ¿sabes qué te importa la coma? La Cecilia me dijo, tú tienes pluma, dale, yo te corrijo las comas, los puntos y las palabras. Mucho apoyo en tu entorno y tu familia también. La familia, tú sabes que uno nunca es profeta en la tierra. Y esto aquí se... claro. En mi familia sí tenía, no en la parte de texto porque ellos no lo leían como texto. Ya. Pero sí yo les iba leyendo los capítulos en voz alta, especialmente a los dos menores, a mi nana, y todos se entretenían y ellos mismos, los niños me decían, mamá, esta palabra no se usa porque el libro está escrito con el lenguaje de los niños, con los dichos de los niños. Entonces, mamá, esto es como de vieja, mejor pon este otro. Y ellos me ayudaron mucho en eso. La Berni y Diego, ponte tú, leyeron el último capítulo, el primer último capítulo que hice y se agarraron del moño porque, no, mamá, si ponís eso, opinaban. Si ponís eso, no, bueno, todos opinaban, sin ver el texto, digamos, yo leía, entonces no saben cuáles errores había. Claro. Bueno, y cuando terminé el primer Federico, mi profesora, la Cecilia, me dijo, esto se tiene que editar. Listo. Esto tiene que salir. Y empecé a mandar a 2 o 3 editoriales, imagínate lo que un mono editorial. O sea, de partida qué vergüenza, me muero de vergüenza ajena, que atroz decir, mira, lo mío es bueno, atroz. Sí. Y la Cecilia fue muy amorosa, me dijo, mándalo, no pierdes nada. Ahora me dijo, se van a demorar cantidad, porque las editoriales... Ten paciencia, este otro ritmo, ya. Así bueno, funciona. Y la primera que mandé fue a Zigzag. Y muy patúa, porque me dieron el teléfono y el nombre del editor general. Y yo dije, llamo nomás. Entonces, podría hablar con José Manuel Sañarto, se llamaba. ¿De parte de quién? Josefina Rillón. ¿Y de dónde llama? De Josefina Rillón. De mi casa. De mi casa, claro. ¿Dónde estaba yo? En mi casa. Soy yo no. Y fíjate que me pasaron al jefe. Sí. Entonces le digo, hola, mire, yo soy, qué sé yo, y fíjese que estoy en un taller, y fíjese que tengo un proyecto, un libro, que se trata más o menos de... Ya me dijo, mire, tráigalo, me dio como tenía que llevarlo, pero mucho rato. Usted piense que esto... No va a ser tan rápido. Perfecto. Y yo aquí fui, lo llevé con todas las condiciones y me fui a sentar a mi casa. Y lo mandé a otra, pero después de Zigzag. Ya. Porque como la mentalidad de uno como alemana, lo llevo para allá, espero y después voy para acá. Y como se demoraban, ya pasaban 2 meses y medio, entonces lo llevé a 3M, creo, o Barco Vapor, no me acuerdo, una de las dos. Y resulta que 3 meses, un día, mandé un mail. Quisiera saber qué sé yo. ¿Cómo va? Si a los 2 días, respuesta. Nos gustó mucho tu proyecto y yo creí que no podía leer, te lo juro. Sí. No podía leer lo que estaba leyendo. Nos gustaría tener una reunión contigo. No, te morí. Y tú que lo venías esperando. Pero me dolía la guata, todo me tiritaba las uñas. El síndrome del impostor, pero completo. Sé qué voy a hacer yo ya, qué mono, qué vergüenza, ¿cómo? Y partí a la reunión a Zigzag sabiendo, primero, por supuesto, que me iban a decir, mira, sigue yendo al Jumbo, preocúpate de que los zapatos estén lustrados. Sí, obvio. Y mi marido me decía, pero si ¿para qué te van a llamar para decirte, ándate a tu casa? No se llama, no, te mandan oye, sigue participando. No tengo idea. Tenía razón, pero la mentalidad de uno primero es ponerse, es mejor ponerse en la negativa y estar preparada para la negativa a irse en la positiva y te den la negativa. Esa era la mente mía. Eso. ¿Y eso cambió? No tanto. ¿Ahora? Ahora mejor. Ya. Sí, porque igual... No, bastante mejor. Sí, porque la historia te va cambiando. Sí. La experiencia bastante mejor. No es tan 2 más 2 porque hay que tener una parte de la personalidad que todavía yo no desarrollo mucho. Que me dicen los niños, créetela. Sí, yo te veo desenvuelta total. Pero de repente la inseguridad, yo creo que también ayuda un poquito a la inseguridad a no subirse por el chorro, creo yo. Mantener los pies en la tierra. Exacto. Sí. Y ser capaz de aceptar las críticas, que ese otro departamento, porque es bien importante uno
si tú te la sabís toda, no oyes. Sí. Y dejas de ver la Me realidad. fue súper bien en esa reunión, muy bien. El don José Manuel estaba en llamas con el libro, pero en llamas. Me dijo, nunca he visto una cosa igual. Lugar que tenía que llegar. Hay humor. Me dijo, yo arreglaría, a ver, era como decir, en la página 42, en vez de decir que caminó a la derecha, a la izquierda, nada. Listo. Y lo editaron y vio la luz el 2013. Ya. Mismo día, el mismo año de matrimonio de mi hija mayor. O sea, yo estaba empezando una etapa, 2 etapas al mismo tiempo. Imagínate. Primero iba a ser suegra. Sí. Se casaba mi primera hija, y que fue un golpetazo heavy. De la vida. De la vida. Dije, miércoles. Y lloré cantidad cuando sabía que la Berni se iba a casar. A Diego, en broma, le decía, ¿por qué te llevas a mi niña? Y al mismo tiempo nacía un nuevo hijo. Se iba la número 2, pero nacía el número 8, que era Federico. Qué lindo. Entonces, Federico Sí o Sí Poeta nace el mismo año en que la Bernardita toma su rumbo y su nueva vida. Claro, la rueda sigue avanzando. Entonces, una persona muy sabia me dijo, mira, tú vas a esta edad ya, cuando yo tuve la 7ª guagua, y ya no iba a tener más, me dijo, y yo lloraba, decir, yo sé que no voy a tener más guagua. Me dijo, pero tú no te preocupes porque la maternidad existe de otras formas. Es cierto. O sea, tú no vas a dejar de ser mamá de los 7, y hay formas, muchas, de volver a crear. Sí, de gestar. De proyectos, bueno, de Federico. Entonces, y bueno, y todo el libro que vino después. Por supuesto, y nace el 8. Nace el 8 y me fue estupendo. Hoy día Federico I, digamos, Sí o Sí Poeta, tiene 14 ediciones. Cacha, y 2 años después traté de escribir entre Federico I y lo que venía después cosas distintas, pero nada me movía la guata, porque yo me muevo por la guata. Sí, total. Y se nota, porque por algo fluyó. Escribía, no me gusta, llevaba las tareas, por supuesto, pero no, ya. Empecé a escribir poesía, bien. Y la voz de Federico me atormentaba, porque la voz de Federico es muy particular. Cuando tú lo veas, sí. Y dije, ¿sabes qué más? No puedo dejar de oír a este hijo que me está llamando. Y que lo tengo que atender. Tengo que escucharlo. Y gesté a Federico 2. No más silencio. O sea, el número 10. Ya. El número 9. El número 9. Y nace Federico No Más Silencio. O sea, es que es una continuación de Federico Sí o Sí Poeta, y sigue Federico No Más Silencio. No puedo decir por qué, porque spoiler, porque necesitaba que apareciera un Federico. Bueno, y salió a la luz también el 2015, ya estaba terminado 2015, estaban haciendo las ilustraciones, y yo había comenzado a finales del 2014, yo diría que a principios de 2015, a escribir Volví a Nacer. ¿Y esto volvían a nacer? Claro, porque el 2014 sale a la luz un reportaje de CIPER sobre las adopciones irregulares, porque CIPER hizo una investigación muy profesional, muy buena, que le llegó a él, y entrevistaron a mi hermano Andrés. Que a mi hermano Andrés era una de las personas que había sufrido este robo de guagua al nacer. Porque el 1983 él había tenido una guagua con una novia, con una polola, pero que cuando habían terminado su pololeo, y supo él que estaba embarazada. Ella. Entonces comenzó todo este embarazo. ¿Adolescentes? No, 25 años cada uno. Nada de adolescente. 0 adolescentes. Solo que no estaban casados, estaban pololeando. Y terminaron. Y por razones que no voy a decir ahora. Pero en fin, ella alejó del embarazo a mi hermano. Pero él siempre se lo dijo a ella, se lo dijo al papá, se lo dijo a todo el mundo, que él se hacía cargo de su guagua. Perfecto. Porque él quería ser papá. Dio la cara desde un principio. Siempre. Y entonces acompañó en el embarazo a través de una hermana. Bien, cuando el 1 de febrero contesto el teléfono en mi casa, él vivía en mi casa porque estábamos todos solteros, y era el papá de la polola diciéndole esta frase, que por eso ahí comienza el hilo. Comienza el hilo, porque me dice, ¿está Andrés? No está, le digo yo. ¿Le puedes decir que llamó Eugenio Celedón, que era el papá, y para la guagua nació, pero se murió?
¡Ay, qué fuerte! Dije, pero ¡pum! Cortó. No pude preguntar nada más. Llega Andrés, le cuento, fue un drama horroroso, se fue a la casa de ella, nadie le abrió la puerta y comienza la pesadilla de que no le daban información en esas 8 horas, y no 10 le abría horas. las puertas, o sea, no, ni nada. siquiera nada. Y entonces él tenía una amiga, muy amiga, y él a la primera que le cuenta esto, después de nosotros a las 12, a la 1, a las 3 de la mañana, le dice, me pasó esto, se murió la guagua. Y ella, ahí comienza, de verdad, digamos, es la que toma la frase. Ya. Y le dice, pero ¿dónde es la misa? ¿Dónde la van a enterrar? ¿Dónde pero físicamente ¿cómo? dónde va a quedar? Nadie pensó. La guagua. Porque ella dijo, pero si te dijeron que nació y se murió, pues entonces hay misa, etcétera. Y ahí empieza la rueda, se arma, y él se queda siempre con la duda. Y efectivamente, no siempre la duda, porque después de mucha investigación y ir para allí y para acá, todo esto en 4 días, el doctor que atendió a esta polola le dijo, ¿y quién te dijo que la guagua está muerta? La guagua está viva y está ahí, en la sala cuna. Pero esa guagua está dada ya en adopción. ¿Pero cómo? ¿Y él no puede hacer nada en ese momento? Nada, porque no existían leyes, no existía ADN. Él fue a una jueza de menores y le dijo, no conozco en este juzgado ningún papá que haya venido a reclamar un hijo. No, porque siempre se van los papás, menos pololo. Sí. Y así comenzó una historia macabra, durante todo febrero, que todos los días pasaban cosas. Nosotros descubrimos muchas cosas, muchas mentiras, qué tremendo. que no voy a revelar. Y todos entre nosotros que iban pasando todos los días cosas, dijimos, esto que estamos viviendo es de novela de terror. Sí. Pero o sea, yo lo leía y me iba angustiando, o sea, no puedo creer. Bueno, y pasó la vida, nunca más se supo de la guagua, o sea, se supo que fue dada en adopción. Claro, pero ¿dónde? Viva. Que estaba viva, que era mujer y que estaba dada en adopción, sin su consentimiento. Sí. Bien. Y él hizo muchas cosas para buscarla. Mira, contrató detectives privados. Todo. Abogados. Todos le metieron el dedo, no sabía hasta dónde. Y no hay caso. Hasta que el 30 de diciembre del 2004, por también cosas maravillosamente de Dios, que se fue dando, logramos qué emoción. Llegar. ¿Y cómo ella fue? llegó. Ella también buscaba. Estaba buscando también. Y ahí están las dos historias. Porque ella sabía que uno de los dos padres, porque ella sabía que era adoptada desde los 10 años, la quería. Ella tenía su instinto que le decía, alguien me quiere. Y entonces se encontraron, el 2005, el 31 de diciembre se fueron a hacer el ADN a la Católica. Oye, qué emocionante. Como eran días feriados, el 10 de enero salió el resultado, me acuerdo haber visto el papel, 99,9% coincidencia. Qué impresionante. Bien, y así empezó el encuentro de ellos dos, de a poquito la fuimos conociendo nosotros, hoy día es parte de la familia, pero sí, ya muy. O sea, ella ganó mucho también. Pero ganó una familia entera que siempre ella decía, pero al fin llegué, porque... Y que siempre la quisieron. Y que siempre la buscamos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que el 2014 sale este CIPER y nos dimos cuenta que habían muchas personas que habían vivido lo mismo, porque nosotros no sabíamos que otras personas habían vivido esto, porque ¿cómo? Claro, es que era... Y cuando sale, nosotros dijimos, ¿qué es esto? Empezaron por ABC, hicimos... Entonces, al salir esto, que vimos que habían personas que le había pasado lo mismo, una de mis hermanas dijo, hagamos un Facebook. Ya. Que diga... para encontrar ¿quién quiere? No sé lugar qué. de encuentro. Claro. Y empieza la bola a crecer y empiezan a aparecer muchos casos, a escribir a Facebook. Y la primera que escribió fue la Constanza del Río, que hoy día tiene una organización, una fundación. Escribió un libro. Ella fue una de las Nos hijas. buscamos. Nos buscamos. Y ahí aparece Nos buscamos. Y empiezan a aparecer casos en esta plataforma, o sea, en esta página web de Nos Buscamos, donde padres buscan a sus hijos y hijos buscan a sus padres. Y mi cuñada, la Bárbara Chondo, la señora Andrés y yo empezamos a colaborar con ellos a leer estos casos. Pero es que te mueres. Es para no creerlo. Habremos leído la Bárbara y yo entre 2.500 de papás y mamás y hijos, los mismos.
Y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Esta historia hay que escribirla. Hay que escribirla por Andrés. Sentí la necesidad de escribirla por Andrés y por toda esa cantidad de mujeres y hijos que les había pasado lo mismo y nadie los oía. Muchas mamás decían, yo sé que mi hijo o mi hija o esa guagua que tuve está viva. Entonces le dije a Andrés, ¿escribamos tu historia? Yo, a pata pelada. Porque ya había escrito. Había escrito Los Federicos, que era puro humor, qué sé yo. Bueno, es que me dice sí. Es más delicado. Feliz. Bueno, y empiezo yo a tener entrevistas con él más especiales, más particulares, más íntimas, en que me fue contando un montón de detalles que yo desconocía o no me acordaba. Pero lo importante, yo dije, aquí en esto, lo único que te puedo decir es que aquí tienen que estar las dos partes. Sí. El padre que busca a la hija y la hija que buscó al padre. Ahí topamos con el primera piedra, el primer escollo, porque mi sobrina no quiso. Ya. ¿Y? Nada, absolutamente nada, porque todas las personas estaban vivas, los que habían participado en el sistema. Sí. Bien, pero el bicho me quedó, y dije, no, yo esto no me puedo callar. Por eso lo llevaste. Empecé a investigar y yo dije, voy a hacer una novela de ficción, pero llevando la realidad que hay detrás. Entonces esta no es la historia de Andrés. Es la historia que abarca todas las madres y los hijos que sufrieron esto. Entonces esta es la historia de Martina, que es la hija, que busca a la familia de origen porque sabe que le dijeron que su madre había muerto al nacer, cuando ella nació. Y Hannah, la madre, que tiene esta guagua de soltera y que también le dicen que su guagua muere al nacer. O sea, que vive 5 minutos y muere. Y que hay un instinto en ir a buscar. Y como una ambas esperanza. Dos tienen... El camino está escrito en dos narradores, uno en primera persona y el otro en tercera, en distintos años, 20 años de diferencia en Europa, los dos, una en Alemania y la otra en Checoslovaquia, en Praga, hasta que se van dando las cosas, Es muy entretenido. O sea, que de verdad que y yo tomé cosas que pasaron en la historia de Andrés, como por ejemplo el reportaje, y cosas, muchos inventos míos, por supuesto. O sea, ahí está la gracia. Obvio, si no que yo armé, y lo maravilloso al escribir esta historia es cómo los personajes que yo fui creando, que fui pariendo, fueron tomando vida propia. Esa parte fue fabulosa. Sí. Cómo me fui capaz de transformarme en una madre del terror. Ay, Cuando yo soy súper maternal, pero tuve que hacer una madre macabra. Y fui hombre, fui mujer, fui joven, fui adolescente, fui vieja. Hay personajes maravilloso. Muy fuertes. Hay personajes muy fuertes. Me gustó mucho cómo quedó Volví a Nacer. Ha tenido mucho éxito, a la gente le ha gustado mucho. Me han llegado comentarios especialmente de hombres que lloran con la historia. Es que es para llorar. Es para llorar. Angustia. Sí. Y que... Pero tiene muchas cosas. Es un tránsito del dolor al amor, porque no es puro drama. No. Y para dice, ¿con qué momento se van a juntar? Claro. Y finalmente, para que no sea, a raíz de Volví a Nacer y a raíz de estar atenta a la voz de Dios y a las cosas que van pasando, una vez más que me van pasando curiosas, el 2022 me llegó un mail a las 7 de la mañana de una mujer colombiana que necesitaba leer Volví a Nacer. Yo no tenía nada, esto lo autoedité en Santiago de Chile, o sea, a lo mejor se compró en Talca, digamos, pero en ninguna otra parte más, y que porque había tenido un sueño con Dios, y Dios en su sueño 2 o 3 veces le había mostrado la carátula de Volví a Nacer, tal cual, Josefina Rillón, y que le había dicho Dios en sueño a esta mujer colombiana que tenía que leer este libro porque estaba escrito especialmente para ella. Ella, sin saber de qué se trataba el libro, nada, porque podría haber sido La Caperucita Roja, sí. Empezó a buscar, en Colombia no estaba, y porque ella es una persona muy sencilla, entonces no tenía muchos recursos. Una amiga la ayudó a encontrar en Instagram, no en Instagram, en Google, porque me habían hecho entrevistas, había salido el libro, la carátula, y dije, este es el libro, dijo ella. Y lograron llegar a mi mail. Bueno, cuento corto, esta mujer me contacto con ella, la Berni me ayudó a buscar
cuando me llegó mi marido, mis hijos, todo el mundo me dijeron, estás loca, no contesté. ¿Cómo se te ocurre? Una de mis niñitas me decía, mamá, te van a venir a robar los órganos. Los órganos, esta vieja, hay gente que les importa. ¿Qué le sirve? Además estamos hablando de un libro, no es que me estaba pidiendo 500. Sí. Resumen, logré hablar con ella lloraba, pero sin parar. Y yo le digo, bueno, en resumen, la Berni le había dicho, ¿tú sabes de qué se trata el libro a propósito? No tengo idea. Bueno, ella de solo esto. vio la Y ella nada más, y obedeció la voz de Dios, punto. Es de niños dados en adopción. Y más lloraba porque ella también era adoptada en una adopción que todavía no logramos descifrar. Bueno, hablé con ella por teléfono, como te digo, la emoción era salvaje. Le mandé el libro también con una cantidad de no coincidencias, porque se llama el libro No eran coincidencias. Coincidencia 1, 2, 3, 4, que me iba indicando a mí en mi corazón que iba bien yo, a pesar de que tenía el mundo entero en contra y que me encontraban loca. ¿Cómo le iba a creer a esta mujer? En fin. Resumen, después que ella lee el libro y que lloró 3 veces, porque lo leyó 3 veces seguía, le dijo, ¿sabes qué siento? Que yo voy a escribir tu historia. Porque ella me hizo un esbozo muy menor de su historia, que menos mal que estábamos por teléfono, porque yo me iba afirmando el dolor de esta mujer. Le dije, ¿sabéis qué? Esto no es coincidencia que Dios te haya puesto en mi camino y a mí en el tuyo. ¿Sí? Algo nos está diciendo. Es que era por los dos lados. Démosle. Y ella es de una fe que no te digo. Y comencé a escribir su historia. Le dije, mira, esto yo no lo he hecho nunca. O sea, nunca he escrito una biografía de nadie. Pero escríbeme tú lo que se te ocurra, desde lo que se te ocurra, escríbeme. Y vamos dándole forma. Y ella, boom, me mandaba sin comas, sin puntos, sin nada. Ella vomitaba todo. Y yo recibía y me iba como desmayando. Y finalmente le fui armando su historia, le mandé los primeros 2 o 3 capítulos y ahí comenzó el cambio. Ahí se produjo un quiebre en su vida cuando leyó, escrito por otra persona, su vida, su historia. Ella lloraba y comenzó su proceso de sanación, hasta físico. Porque ahí lo tenía cara a cara. Claro, y me decía, pero ¿cómo supo usted lo que yo sentía? ¿Cómo supo usted cómo era el río? ¿Cómo supo usted tal cosa? Cuando ya llevaba 1 año y medio de esto, dije, esto se acabó, me voy a Colombia. Listo. Tengo que conocerla, ¿cómo no la voy a conocer? Ahí ya mi familia entera, ahí sí que ya, francamente... ¿Cómo se te ocurre partir para allá? Pero mi amiga Isabel, la misma del campo, me dijo, yo apaño. La del poema cuando te aparecía caminando. Ella me creyó el día 1 y me dice, apaño. Y te acompañó. Por coincidencia 1, 2, 3, 4, se le dieron las condiciones a ella y no a otras que yo había invitado. Partimos las 2. Y que tú Colombia. Tú ya te das cuenta que no eran coincidencias. Pero, a ver, o sea, sí, toda tu historia, lo tenía, pero meridianamente claro. No había nadie que me fuera a detener para no ir a Colombia. Listo. Partimos, la conocí. Fue una experiencia, pero a ver, inolvidable en todo lo que nos pasó, en las personas que conocimos, en las oraciones que hicimos con ella. A ver. Era completo. Terminé el libro, lo edité en Amazon, porque yo dije, esto no lo vuelvo a hacer sola, me da ataque, porque hacer una autoedición en Chile es para llorar, porque tenéis que hacer toda la pega. Eso te iba a decir, fuiste preguntando, hice eso, sí, me lo editaron, pero contraté a una empresa que es la que lo distribuye en las librerías, porque ya escribir, vender y repartir, no. Entonces yo corté por lo sano y me fui a Amazon, no eran coincidencias, la gente lo puede comprar en papel o en Kindle. Ya. Y esa es mi vida de escritora. Y estoy haciendo el tercer Federico. Y escribiendo 2 cosas al mismo tiempo. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son tus proyectos? Sí, estoy escribiendo Federico 3, que no sé cómo se va a llamar, y estoy escribiendo la biografía de un amigo que conozco mucho, que tiene muchas cosas simpáticas, no de drama, y porque me ha gustado mucho entrar en las personas. Conocer su historia, conocer y meterme en los ambientes, observar, oler y buscar los entornos. Entonces hay una narración, no eran coincidencias, es una narración. No es un currículum. Es que como que fuiste abriendo todos tus sentidos. Claro. Todos tus sentidos de sentir el río, describirlo de tal manera que estás ahí en el río. Exactamente. Y puedo ser dramáticamente mala,
Claro, como una madre. Puedo ser los sentimientos de un hombre, puedo sentir cuando tengo 16 años. Es muy rico. Y fue todo un recorrido. Fabuloso. Sí. Yo creo que o sea, fuiste viendo la sincronía, te fuiste abriendo, busquilla, preguntando. Total. O sea, encuentro que todo además hay una cosa física. ¿Sí? Yo cuando escribí Volví a nacer y tuve que hacer la madre, te juro que lloré varias veces en el computador. Se me caían las lágrimas, me dolía la guata. Por eso terminé súper cansada, porque en realidad, y con Gabriela, me pasó lo mismo. Eran situaciones que te dolían, que cuando lo lean se van a dar cuenta que hay cosas que hay gente que no ha podido seguir leyendo. Ya, de crudo. De crudo. Son las realidades. Claro. Que me encanta porque tú vas mezclando el humor en uno, o sea, sí. eres súper multifacética. Total. Josefina, entonces ahora vamos a hacer una dinámica que son preguntas fuera de contexto. Saco yo. Sí. Pero lee tú porque yo no tengo anteojos. Dale, yo lo leo. ¿Qué pregunta te gustaría que te hicieran más seguido? Uy, que me hicieran más seguido. No sé. ¿Qué pregunta me gustaría? Algo así como, ¿te gustaría ir de viaje? Ya, listo. Me encanta. Vámonos de viaje, claro. Ya. ¿Dónde te pueden encontrar? En mi casa. No. Además de tu casa. No, Volví a nacer está en librerías Antártica, Bros, que leo, la librería que está en el Pueblo del Inglés, en otras librerías más chicas. ¿También tú estás activa en Instagram? Tengo, sí, Josefina Rillón, @Josefina Rillón. Ya, fácil. Y también lo pueden comprar en Busca Libre y en Mercado Libre. Eso, y también está en Amazon. ¿Viste? En todas partes. En todas partes. O sea, fácil de encontrar. Y ¿cómo se llama? Y y no eran coincidencias, está solo en Amazon. Llega en papel y también en Kindle, sé que a la gente le gusta leer en papel. Perfecto. Y me pueden contactar. En Instagram si alguien necesita de mi servicio. Perfecto. Muchas gracias, Josefina. Te pasaste, fue una conversación súper rica de historias, de anécdotas y experiencias, así que te agradezco un montón y que esta vivencia y esta historia se vea reflejada afuera porque somos muchos y somos todos los que tenemos cambios todo el tiempo y que vayamos reconociendo las señales, las sincronías y estar abiertos y despiertos a lo que está pasando alrededor nuestro. Y todo viene por algo. Lo que no es tan bueno, por algo es. Y lo que es bueno te va a traer paz. Eso es lo que hablábamos, que cuando uno toma una decisión que pareciera muy drástica, si hay paz y duermes tranquilo y duermes en paz, entonces está correcto. Dale nomás. Por ahí, total. Claro. Confiar y escucharse. Sí. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Benditos Cambios y nos encontramos en el próximo. Y si quieres transitar tu propio cambio, súmate a mi programa grupal Claramente. Más información en mi perfil.